18 muertos en la toma de rehenes en el Hotel Radisson en Bamako, en Mali. En la emisión meridiana, nuestros compañeros Víctor Colmenares y Harley Monse-Guillemán presentan un reportaje especial sobre el 13 de noviembre, día en que París cayó bajo la sombra del terrorismo. El presidente ruso Vladimir Putin está analizando reunirse la próxima semana con los presidentes de Venezuela y Bolivia en el marco de una cumbre gasífera que se realizará en Irán. Cancillería envía nota de protesta a Estados Unidos por espionaje a PDVSA. Todo listo para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina este domingo 22 de noviembre. Los Leones del Caracas derrotaron 8-5 a los Navegantes del Magallanes. Y en lo actual tenemos como siempre a nuestra hermosa compañera Andreina Castro. Hola, Andreina. Buenos días, Adrián, así es, pues hoy en lo actual nos acompañarán los actores de la obra teatral Decamerón. Gracias, Andreina. Ya saben, estima solo minutos en la emisión meridiana de El Noticiero. A las 12 en punto. Los esperamos. Señores televidentes, muy buenas tardes. Hoy es viernes 20 de noviembre. Bienvenidos a la emisión meridiana del Noticiero. Les saludamos, como cada día, Adriana Núñez Rabascal y Adrián Barros. Adriana, buenas tardes. Buenas tardes, Adrián, y muy buenas tardes, estimados televidentes. Comenzamos de inmediato con lo que es noticia en Venezuela y el mundo. Y empezamos en Mali. 18 personas muertas es el saldo de la toma del Hotel Radisson Blu de Bamako, capital de este país, por parte de un grupo yihadista. Desde la mañana de hoy, 170 ciudadanos se mantenían como rehenes en el lugar. Según las autoridades, los retenidos fueron rescatados hace minutos, luego de que fuerzas especiales estadounidenses entraran al hotel para enfrentar a los terroristas. Se pudo conocer que 2 de los yihadistas fueron abatidos durante la acción. Recordemos que durante la madrugada de hoy, al menos 4 personas a bordo de un vehículo con matrícula diplomática se acercaron al hotel y empezaron a disparar contra los guardias, dejando a 2 heridos de gravedad, mientras que el resto de la seguridad huyó de la zona. El Radisson es considerado como el hotel más seguro de la capital, ya que se encuentra situado en una zona de lujo, donde también hay bancos, bares y restaurantes, por lo que es visitado por turistas. Y tras los recientes acontecimientos, entre ellos el ataque al avión que se estrelló en Egipto con 224 personas a bordo, el Parlamento de Rusia se pronunció hoy a favor de reforzar el control de fronteras y de flujos migratorios para impedir la entrada de terroristas. Diputados y senadores señalan que las fronteras deben ser una barrera segura contra la infiltración de extremistas. Mientras tanto, en Italia, las autoridades a cargo del Coliseo Romano informaron que instalan detectores de metal en la entrada del anfiteatro de más de 2000 años de antigüedad, ya que Roma y Milán podrían ser blanco de atentados. En Estados Unidos, un avión de la compañía aérea Spirit realizó este jueves un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Fort Lauderdale por una falsa amenaza de bomba. Autoridades indicaron que el Airbus A320 fue registrado en una zona segura. Entre tanto, hinchas turcos pitaron durante el minuto de silencio por las víctimas de París en un partido de fútbol contra Grecia este martes en Estambul. Según varios reportes, múltiples fanáticos cantaron y gritaron consignas de Allahu Akbaruna, frase dicha por los yihadistas durante los ataques el pasado viernes en París. La situación encendió una ola de críticas en las redes sociales. El viernes 13 de noviembre es una fecha que el mundo nunca olvidará. Los atentados en París desataron un horror cuyas consecuencias probablemente los líderes del planeta no creyeron enfrentar. A continuación, Víctor Colmenares y Harley Monse-Guillemán presentan un recuento sobre el día en que la ciudad luz cayó bajo la sombra del terrorismo. Seis ataques terroristas coordinados por miembros del Estado Islámico en Francia, París, convulsionaron al mundo el pasado viernes 13 de noviembre. Los ataques causaron 129 muertos, más de 350 heridos, 80 de ellos en estado de gravedad. En el ataque, un venezolano perdió la vida y 2 resultaron heridos.
momento de pánico tal vez me vino cuando encontré la barrera que los policías no me dejaron pasar y que me dijeron que había habido un atentado y habían muertos. Me entró un poco el pánico porque mi hijo estaba del otro lado y porque no lograba la comunicación con ellos. Yo les digo a los países europeos que vamos contra ellos cargados con cinturones explosivos y armas de fuego con silenciadores. No serán capaces de detenernos porque hoy somos mucho más fuertes que antes. París no tardó en reaccionar. El presidente de la República Francesa, François Hollande, hizo su primera advertencia. Francia está en guerra. Los actos cometidos el viernes por la noche en París y en el Stade de France son actos de guerra. Un total de 6 puntos fueron atacados en la capital francesa. El primero, el Estadio de Francia, en el cual se encontraban más de 80.000 espectadores, entre ellos el presidente de esa nación, François Hollande. Se jugaba un partido amistoso entre Alemania y Francia. Estos fueron los hechos. A las 9:20 de la noche de ese fatídico día, un terrorista se inmoló cerca de la puerta D del estadio de Saint-Denis. La explosión también acabó con la vida de un transeúnte. 5 minutos después, varios terroristas abrieron fuego desde un vehículo contra las terrazas del bar Le Carillon y del restaurante Cambogue, cerca de la Plaza de la República. El resultado fue al menos 14 muertos. Más tarde, un segundo terrorista se inmoló en el Estadio de Francia, cerca de la Puerta H, sin ocasionar víctimas. A las 9:32 minutos, los mismos atacantes del restaurante Cambogue abrieron fuego contra el café Bonnier Berrier, causando la muerte de 5 personas, para luego arremeter contra la terraza del restaurante La Belle Arequipe. Allí al menos 19 personas murieron y otras 9 resultaron heridas de gravedad. A las 9:40, un terrorista suicida activa una carga explosiva dentro del restaurante Le Compotier Voltaire, ocasionando la muerte de una persona. Al mismo tiempo, un grupo de terroristas asalta a la sala de conciertos Bataclan con aforo de 100 personas. Tras gritar "Viva Alá" y hacer referencia a Siria e Irak, comenzaron a abrir fuego indiscriminadamente. Los heridos fueron asesinados con tiros de gracia usando rifles de asalto AK-47, ocasionando 89 personas fallecidas. A las 12 de la medianoche, la policía francesa comienza la operación de asalto contra los terroristas que mantenían tomado el Bataclan. 3 de ellos mueren en el enfrentamiento. Con esto que pasó me di cuenta que tú no mueres a la víspera, que tú mueres el día que te toca. O sea, que si este día a nosotros no nos pasó nada, que si estos hombres por error o por mal cálculo o no sé por qué motivo no entraron al estadio, no se estallaron, es porque seguramente a nosotros no nos tocaba ese día, no era nuestro turno. Les decimos a los países que participan en la campaña de los cruzados que si Dios mediante tendrán un día similar al de Francia. Si Dios quiere, como le ha pasado a Francia, que la impactamos en el centro de París, les juro que vamos a golpear a los Estados Unidos. Vamos a golpear muy fuerte a Washington. Los principales líderes del mundo reaccionaron al ataque y posterior amenaza. Una vez más hemos visto un intento indignante para aterrorizar a civiles inocentes. Este es un ataque no solo contra París, es un ataque no solo contra el pueblo de Francia, es un ataque en toda la humanidad y en todos los valores universales que compartimos. Muy pronto, un grupo de la Marina francesa, encabezado por un portaaviones, llegará a vuestra área de operaciones. Es necesario establecer un contacto directo con los franceses y trabajar con ellos como aliados. A ellos se sumó el repudio mundial encabezado principalmente por la movilización de la gente. Cientos de vigilias en las principales capitales del mundo alzaron su voz de rechazo a lo ocurrido. Los principales monumentos se vistieron con la bandera de Francia. No, son muy terribles. De verdad que no hay palabras que puedan describir lo que pasó en Francia. Las guerras son lo peor que puede ocurrir. No hay ganadores en ningún tipo de bando. Aunque en este caso sí hay buenos y malos. En este caso los malos son ISIS. Y bueno, es terrible y tienen que pagar por sus crímenes, por lo que hicieron. Un golpe muy fuerte para los franceses, pero no solamente para los franceses, sino como para todos los seres humanos que habitamos en el planeta, porque son personas. Y
Desde mi punto de vista, siempre he dicho que la violencia no se puede tratar con más violencia. El ataque a París desató otro demonio, la xenofobia contra el mundo árabe. Días después del hecho, en Miami una familia de origen musulmán denunció que su residencia fue objeto de disparos, mientras que en Londres un hombre de la tercera edad, de nacionalidad japonesa, arrojó a las líneas del tren a una joven cubierta con el velo tradicional del yihad, secuencia que fue capturada por las cámaras de seguridad de la estación. La policía de Kiev, en Canadá, investiga a un hombre que usó una máscara del Guasón, amenazó con matar a un árabe a la semana. A estos hechos se contraponen con este video grabado en la Plaza de la República de París, en el que un joven, también musulmán, con el rostro tapado, presentaba un cartel donde se leía: soy musulmán, pero dicen que soy un terrorista. Confío, tú confías en mí, si es así, abrázame. Las respuestas de la gente nos hizo esperar. ISIS. Esas son siglas del grupo terrorista que no solo ha causado el terror en Francia. Imágenes de decapitaciones y otros actos que podrían ser calificados de bárbaros en contra de seres humanos de distintas nacionalidades se encuentran en el prontuario de esta organización, que asegura estar presente en todas partes del mundo. ¿Pero qué es el Estado Islámico y cómo se financia esta organización terrorista? Algunos historiadores ubican su nacimiento en Jordania en 1999. En ese entonces se llamaba Organización del Mototeísmo y la Yihad. Sus prácticas han conmocionado al mundo. En febrero de este año lanzaron un video en el que quemaban vivo a un militar de aviación jordania. En el 2014 el británico David Hens murió tras ser degollado por otro miembro de la organización. Las prácticas de ISIS incluyen el uso de niños como verdugos de prisioneros. Esta organización es una ramificación de Al-Qaeda, representan para los especialistas una interpretación desviada del Islam, religión basada en las enseñanzas del profeta Mahoma y que agrupa a millones de musulmanes en el mundo que rechazan estas acciones y desconocen el liderazgo del Estado Islámico. Estado Islámico significa los grupos que están buscando la conformación del califato histórico que existió siglos atrás y que es remembrar, es retomar la supremacía del califato dentro del Medio Oriente. Ellos lo están logrando, están expandiendo su territorio entre Libia, Siria, Irán, Irak e intentan penetrar Turquía y se han acompañado de grupos a escala mundial jugando con la figura del terrorismo y del kamikaze, como lo que acabamos de ver en París. Su objetivo central es la conformación del califato en el Medio Oriente y su objetivo más ambicioso aún es tratar de lograr la supremacía del mundo islámico en el planeta. Tras las invasiones de Estados Unidos en Irak, el grupo se expandió en acciones hacia la zona. En la actualidad ocupa también parte del territorio sirio, nación que ha sido escenario de los ataques de la coalición formada en primer momento por Francia, Rusia y Estados Unidos. Primero nosotros condenamos, repudiamos hechos de terror, sea cualquier lugar, que sea en cualquier lugar, sea en Francia, sea en Egipto, sea en el Líbano, sea en Siria, porque fíjate, en las últimas 2 semanas hubo varios actos terroristas, no solo en Francia, pero el enfoque global se concentró en Francia por muchas razones y este nos afecta mucho porque el mundo no está viendo las víctimas en el mismo ojo, porque un dolor no puede ser tan grande de la pérdida de un francés que un dinero pequeño para ver la pérdida de un africano, un libanés o un ruso o un sirio. Entonces, prácticamente, si queremos nosotros manifestar nuestro repudio a cualquier acto terrorista, sea en cualquier país que sea, pero hemos visto con mucha preocupación porque estos actos terroristas que ocurridos en Francia pueden esconder un juego más sucio, más allá de lo que apariencia. Algunas estimaciones calculan que el Estado Islámico y sus aliados controlan al menos 40.000 kilómetros cuadrados en Irak y Siria, casi el territorio de Bélgica. Sus combatientes tienen acceso y son capaces de utilizar una gran cantidad de armamento, incluye artillería pesada, ametralladoras, lanzadoras de cohetes y hasta baterías antiaéreas. El Estado Islámico reportó tener unos 2.000 millones de dólares en efectivo, convirtiéndose así en el grupo insurgente más rico del mundo. La organización se financia de la venta de petróleo y así como de algunas actividades ilícitas como extorsión, contrabando y secuestro.
El ataque a Francia perpetrado la semana pasada no ha sido el único llevado a cabo por organizaciones terroristas en el mundo. Son incalculables los hechos de violencia que han realizado grupos extremistas, ocasionando la muerte de miles de personas. En la próxima parte, nuestro compañero Harley Moseguilemán hará un recorrido por estos hechos que forman parte del lado oscuro de la historia de la humanidad. La Organización de Naciones Unidas define el terrorismo como una acción violenta que depende de un individuo o grupo contra personas inocentes por motivos políticos, raciales o religiosos. Esto con el principal objetivo de coaccionar a la sociedad o al gobierno. La acción de estos grupos criminales están espaciados en toda la historia de la humanidad. Muchos han sido los ataques. Lo cierto es que cuando el mundo menos lo espera, la sombra de estas organizaciones recuerdan a los líderes de las naciones que siempre se puede ser vulnerable a ellos y ni los más preparados escapan de su devastadora acción. Y es que pocos imaginaban que aquella mañana del 11 de septiembre de 2001 a las 8:45 de la mañana, la historia de Estados Unidos cambiaría. El corazón de la principal capital financiera del mundo era atacada por Osama Bin Laden. 2 aviones secuestrados impactaron contra el World Trade Center, las conocidas Torres Gemelas de Nueva York. فأقول لكم علم الله أنه ما خطر في بالنا ضرب الأبراج ولكن بعدما طفح الكيل وشاهدنا ظلم وتعسف التحالف الأمريكي الإسرائيلي على أهلنا في فلسطين ولبنان تبادر إلى ذهني ذلك وإن الأحداث التي أثرت في نفسي بشكل مباشر. Casi al mismo tiempo, en otro avión, también en manos del grupo Al-Qaeda, se estrellaba contra el Pentágono en Washington. La reacción de Estados Unidos no se hizo esperar. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. El gobierno norteamericano emprendió la caza del terrorista con diversas incursiones en zonas donde se decía que Bin Laden podía encontrarse. Hasta que el 1 de mayo de 2011, el presidente Barack Obama anunció al mundo la muerte tras enfrentamiento con grupos élites de las fuerzas militares estadounidenses. At my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. No Americans were harmed. They took care to avoid civilian casualties. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. Terminaba la era Al-Qaeda, organización terrorista que según el propio Bin Laden había sido financiada en sus inicios por la CIA para enfrentar al gobierno de Afganistán. Otra de las potencias del mundo, Rusia, también ha sido escenario de ataques terroristas. En el 2002, 130 personas pierden la vida en Moscú cuando un comando checheno secuestra a 914 personas en un teatro de esa capital. Los terroristas exigían la retirada de las tropas rusas de Chechenia. Europa ha sido blanco prácticamente constante del ataque de estos grupos extremistas. España no ha escapado a ello. A los eventos reivindicados por la organización separatista ETA se suma el fatídico 11 de marzo de 2004. 192 muertos y más de 1.800 heridos. Triste prontuario de la organización Abu Haf al-Marsi, vinculada a Al-Qaeda. 10 bombas estallaron en las líneas del tren de Madrid. El terror volvió al poder en el mundo. Un año después, otra línea de trenes era atacada, esta vez en Londres. 4 bombas estallaron causando la muerte de 56 personas. Nuevamente Al-Qaeda asumía la responsabilidad del hecho.
Entre el 26 y el 29 de noviembre de 2008, Bombay, capital financiera de India, fue el escenario para que el grupo islamita Mujahidines del Deccan perpetraran 10 ataques terroristas. Abrieron fuego contra civiles en las calles y mantuvieron como rehenes a ciudadanos por más de 60 horas en hoteles de la entidad. La acción terrorista le costó la vida a 195 personas y casi 300 resultaron heridas. La Unión Europea en el viejo continente y el Departamento de Estado de Estados Unidos en América manejan una lista que sobrepasa las 40 organizaciones que a nivel mundial han cometido actos terroristas. Figuran nombres como Al-Qaeda, Hezbollah, ETA, FARC y ahora el tristemente célebre Estado Islámico. A nivel económico generó un impacto muy puntual en los precios del petróleo por la vía de las expectativas, pero no es el impacto más importante, si se quiere, dentro de lo que se genera. Pero además está el impacto social, el impacto de rechazo que se puede generar y que hemos venido observando en algunas sociedades. Al pasar de los años, la historia ha demostrado que los ataques terroristas se pueden presentar en cualquier lugar, sin importar quiénes estén presentes. El escenario deportivo también se ha visto perjudicado por estas acciones. En 1972, el grupo terrorista Septiembre Negro, organización palestina liderada por Yasser Arafat, tomó como rehenes a 11 deportistas de la selección israelí, que participarían en los Juegos Olímpicos de Múnich en Alemania, y los asesinaron. La justa olímpica que se desarrolló en Atlanta, Estados Unidos, en 1996, también fue atacada. El estallido de una bomba provocó la muerte de una mujer y dejó a más de 111 personas heridas. El responsable del acto terrorista fue identificado como Eric Robert Pudolf. En el 2002, la semifinal de la Champions League entre Real Madrid y Barcelona, en el estadio Santiago Bernabéu de España, un carro bomba explotó a las afueras del recinto deportivo, dejando un saldo de 17 heridos. La acción estuvo a cargo de la ETA. Y más recientemente, en el 2013, el célebre maratón de Boston fue atacado por 2 jóvenes de origen checheno. Una explosión en la línea de meta ocasionó la muerte de 3 personas, dejando a cientos heridas. Acciones violentas que generan un fuerte impacto en la población, que ha sufrido ataques terroristas. En la población en general, el miedo, la zozobra, el que las personas duden de cualquier individuo que camine a su lado, que se les acerque, que se les aproxime, por temor a que puedan atentar contra ellos. Unas sociedades que van incluso a tener que revisar sus políticas, que van a tener que ver, por ejemplo, la sociedad europea, la movilidad de las fronteras, esas fronteras abiertas en las que Europa puede ufanarse y que ha costado mucho construir, pasan a estar en entredicho. Y es que tras un ataque terrorista, uno de los principales retos es la vuelta a la normalidad. El poder retomar las acciones cotidianas se hacen sin que ese miedo se convierta en el detonante de otra consecuencia que afecte la psique del colectivo. Tu comprends ce qui s'est passé? Tu comprends pourquoi ces gens ils ont fait ça? Oui, parce qu'ils sont très méchants. Les méchants, c'est pas très gentil, les méchants. Et il faut faire vraiment attention parce qu'il faut changer de maison. Mais non, t'inquiète pas. On n'a pas besoin de changer de maison. C'est la France, notre maison. Mais il y a des méchants, papa. Oui, mais il y a des méchants partout. Il y a des méchants partout. Ils ont les pistolets, ils peuvent nous tirer dessus parce qu'ils sont très méchants, papa. A pesar de la distancia, el venezolano manifiesta su rechazo a estas acciones, y más tras conocerse que entre las personas fallecidas se encontraba un connacional. Su madre, a través de la red social Facebook, escribió una despedida para su hijo, Svit Silva Perugini. Nuestro amado ser de luz es Ben Alejandro Silva Perugini. Ya no estará físicamente entre los seres que lo amamos. Recordemos su sonrisa, su broma, su optimismo, su carisma. Nosotros, sus padres, hermanas, familiares, amigos y demás allegados, agradecemos todo el apoyo recibido en este momento de dolor. Pedimos una cadena de oración para que ninguna otra persona o familia pase por esta situación inexplicable y tan dolorosa. Te llevaremos, hijo amado y hermano entrañable, siempre en nuestros corazones, hoy, mañana y siempre. Que la gente tenga más discernimiento sobre los problemas y no sean esas las soluciones violentas, que sea la solución dialogada, ¿entiendes? Que se apueste a la paz y no a la guerra,
¿entiendes? Que se apueste al diálogo y no a la bomba, al problema. Mucha tristeza de ver cuántas personas inocentes tienen que pagar por errores políticos, por gente que tiene locura, porque eso no es más que un acto de locura. Atentar contra personas que no tienen absolutamente nada que ver con eso, contra niños, contra mujeres, padres. Lo veo definitivamente es un acto atroz. Tenemos que rechazarlo porque no es lógico de que hayan estas situaciones ni en Brasil, ni en París, ni aquí en Venezuela, ni en ninguna parte del mundo. No estoy de acuerdo con los guerrilleros de ninguna forma. Luego de los recientes ataques terroristas en París, el Papa Francisco aseguró que no existe justificación ni religiosa ni humana para estas acciones, premisa a la que se sumaron los líderes de las principales religiones del mundo, enviando además un mensaje de paz y tolerancia. Entre los primeros en manifestarse están los musulmanes, que aseguraron no estar de acuerdo con los ataques, pues van en contra de sus principios. Y nuestra religión incentiva e invita hacia la paz. وهناك آيات في كتاب الله عز وجل قرآن المسلمين يدعو إلى السلام ويشجب أي عدوان على أي إنسان في الأرض. Y nuestro libro sagrado, el Corán, tiene un versículo que rechaza todo incentivación de enemistad y de violencia contra la humanidad. La Iglesia Evangélica también se pronunció, catalogó de atroces las acciones de ISIS. Usted y yo, que somos gente de fe, necesitamos entender que las pasiones de nuestra nación tampoco pueden ser desordenadas por el odio, el rechazo, la vileza, la tristeza que está ocurriendo en distintas partes de nuestra nación. Y se nos llama a la cordura, se nos llama a la reflexión, se nos llama a volver a las bases éticas, morales, espirituales. El pueblo judío manifestó su apoyo a Francia a través del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien en medio de un comunicado manifestó estar con Francia en la batalla contra el terrorismo. El máximo representante de la Iglesia Católica en Venezuela también alzó su voz en rechazo a los ataques terroristas de París y otros países del mundo. Necesitamos que haya entendimiento entre los diversos pueblos, que haya entendimiento entre las personas y que todo se pueda resolver por las vías del diálogo, de la comprensión y teniendo en cuenta que todos somos hijos de Dios y que no debemos de ninguna manera levantar nuestro brazo contra nadie. Eso es un mensaje universal que la Iglesia permanentemente está enviando. Las naciones del mundo han tenido que redoblar sus mecanismos de seguridad. Los órganos de inteligencia parecen no descansar hasta tanto puedan erradicar a estos grupos terroristas. Parece una guerra entre el bien contra el mal, que solo será la historia quien dará el veredicto final. En un trabajo especial de Víctor Colmenares y Harley Monseguilemán, Televen. Muy bien, impresionante, ¿no? Estos reportajes. Agradecemos a nuestros compañeros Harley Monseguilemán y Víctor Colmenares y a sus respectivos equipos por estos excelentes reportajes. Por cierto que tras los atentados en París, la Premier League de Inglaterra ha decidido entonar el himno francés, la marsellesa, antes de cada uno de los partidos que se van a disputar este fin de semana. Pero nosotros volvemos a nuestro país para anunciarles dos servicios públicos. Un bebé de 2 meses de nacido fue diagnosticado con hidrocefalia congénita y requiere con carácter de urgencia un sistema de derivación ventrículo-peritoneal de presión media. Si usted desea prestar colaboración, por favor comuníquese al teléfono 0412-587-7916 y también al 0426-317-8346. Muchísimas gracias. El señor Lucio Oropesa se necesita con carácter de urgencia tratamiento de quimioterapia. Quien pueda colaborar, favor comunicarse con la señora Nazaré Oropesa al 0424
377-3873. Muchas gracias. Hacemos una nueva pausa para hacer publicidad, pero al regreso, Adrián. Al regreso tenemos la información deportiva, les diremos cómo quedaron los partidos de ayer. Ya volvemos. Continuamos con las informaciones. El gobierno de Venezuela envió una nota de protesta a Estados Unidos en la que acusa a la Embajada de Washington en Caracas de espiar a PDVSA. Mediante un comunicado, el gobierno de nuestro país aseguró que este acto constituye un hecho notorio, comunicacional e inaceptable. La Cancillería venezolana acusa a Estados Unidos de espiar masivamente las actividades, transmisiones y comunicaciones de los funcionarios de la estatal petrolera. En el texto, Venezuela exige un pronunciamiento inmediato que explique de forma oportuna y legalmente satisfactoria esta agresión que viola la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas. El candidato a la Asamblea Nacional por el Circuito 1 del Estado Zulia por la Mesa de la Unidad, Omar Barbosa, asegura que muchos jóvenes universitarios tienen como prioridad irse del país. Hoy la juventud, Carlos, en un 80% de los jóvenes que se gradúan en nuestras universidades tienen como primera ambición irse del país porque no ven futuro en Venezuela para desarrollar sus proyectos de vida. Nosotros vemos como objetivo... ¿Eso está pasando en el Zulia? Está pasando en el Zulia y en toda Venezuela. Y en toda Venezuela. Y eso está medido a través de encuestas muy serias. ¿Cuál es nuestro objetivo? Primero, que no se vayan. Y segundo, que los que se han ido puedan regresar, ayudarnos a reconstruir a Venezuela en todas las dimensiones. Tanto en la ética, que tanto daño se le ha hecho a la moral pública en esta época, como en lo económico, en la producción, en lo social, en la educación, en la salud, en tantos aspectos que están afectando la calidad de vida. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Regiones, conducido por el vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes. ¿Qué pasará con las nuevas investigaciones contra empresas y políticos en el caso PDVSA? ¿Conoce el reciente informe del Banco Mundial sobre Venezuela? Las respuestas aparecen en el periódico Quinto Día, que ya está en todo el país. Incluye además el reto de Diosdado Cabello a un ex embajador de Panamá en la OEA y las nuevas informaciones sobre los dos venezolanos detenidos en Haití. 32 millones de electores están convocados para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina este domingo 22 de noviembre entre el oficialista Daniel Scioli y el opositor Mauricio Macri. El proceso está marcado por la salida de la presidenta Cristina Fernández tras completar su segundo mandato presidencial luego de 12 años de gobierno junto a la familia Kirchner. Para el proceso fueron habilitadas 94.979 mesas de votación en 13.500 centros electorales que estarán resguardados por casi 100.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Los resultados comenzarán a conocerse a las 10:30 de la noche, hora de Argentina, tras escrutarse el 75% de los votos. Los Leones del Caracas derrotaron 8-5 a los Navegantes del Magallanes. Los melenudos continúan invictos en la segunda fase del campeonato tras desplegar una ofensiva de 3 imparables para hundir la nave turca en el estadio universitario. En otro encuentro, Caribes de Anzoátegui despertó para vencer a Tiburones de La Guaira 12 carreras por 3. Bravos de Margarita suma su segunda victoria de esta segunda mitad del campeonato al derrotar en extra inning a Tigres de Aragua 3 carreras por 2. Los bengalíes abrieron la pizarra en la segunda entrada tras un imparable de James Jones que permitió remolcar a Luis Agueto hasta el home. Por otra parte, Cardenales de Lara barrió a las Águilas del Zulia 10 rayitas por 2. Esta noche se enfrentan las Águilas del Zulia y los Leones del Caracas, Tiburones de La Guaira y Caribes de Anzoátegui, además de Bravos de Margarita que se medirá con los Tigres de Aragua. Bien, con esto hacemos una nueva pausa para publicidad. Al regreso, Andreina Castro y lo actual. Venezuela, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Lo Actual, la mejor sección de arte y espectáculo nacional. Recuerden que solo deben enviar al 822 la palabra actual. El costo es de 4 bolívares más básico masiva. Es muy importante que nos coloquen su nombre y apellido para que su mensaje sea publicado en nuestra pantalla. Además, tienen a total disposición nuestra cuenta en Twitter que es @loactual y mi cuenta personal que es @AndreinaCastro1.
Comenzamos las informaciones y lo hacemos con la actriz y presentadora venezolana Gaby Espino, quien decidió incursionar en el mundo de los negocios, por lo que lanzó su propia línea de labiales mate. Esta colección lleva su nombre Gaby Espino y ya se encuentra disponible a través de la página web del artista. Gaby comentó que estos labiales son un producto que la caracteriza y explicó que los nombres de cada uno de estos lipsticks son muy especiales y auténticos. Igualmente, Espino aseguró que planea continuar desarrollando diversos productos dedicados a la mujer. Como hoy es viernes, les tenemos varias recomendaciones de entretenimiento. Y es que este fin de semana se llevará a cabo el Festival Intercolegial de Gaitas del Colegio Teresiano. A partir de las 10 de la mañana, este sábado 21, darán cita a 19 colegios de la ciudad capital, donde podrán compartir en familia muchas actividades recreativas, feria de comida y podrán disfrutar de artistas invitados como Gustavo Elis y el DJ Lejay. En cuanto al mundo del arte y el entretenimiento y el séptimo arte específicamente, les cuento que la esperada rebelión en los Juegos del Hambre sin Sajo parte 2 finalmente está llegando a Capitolio. A partir de hoy, Katniss Everdeen está lista para salir a la última batalla y cerrar el ciclo de una superproducción que vuelve a contar con la dirección de Francis Lawrence y la actuación de Jennifer Lawrence junto a los guapos actores Josh Hutcherson y Liam Hemsworth. No te pierdas esta exitosa franquicia cinematográfica. Desde sus inicios ha hecho vivir en carne propia la lucha de los rebeldes. Para los amantes de la comedia y el romance, hoy llega a las salas de cine Travesuras del Amor, una cinta protagonizada por Owen Wilson, Jennifer Aniston y Imogen Poots. La cinta sigue a un director teatral de Broadway que vive una vida perfecta de casado hasta que contrata a una prometedora actriz que tiene una vida nocturna oculta. El flechazo será tan profundo que el protagonista decidirá ayudarla. El enredo empieza cuando su esposa y la joven participen en la misma obra y todo se convierta en un trío imposible. Pero nosotros, antes de hacer una breve pausa comercial, les tengo una opción teatral para este fin de semana titulado El Autobús de Venezuela, nuevo show de humor musical con Emilio Lovera y Jorge Glem, que recientemente fue estrenado a casa llena. Así que presten atención, porque la primera persona que llame al 0212-280-0222 y nos diga los nombres de dos protagonistas de la pieza, se podrán llevar pues 2 entradas para casita. Venezuela, ahora sí nosotros debemos cumplir con una breve pausa comercial. En la próxima parte estaremos conversando con parte del elenco de la obra de Cameron, así que ya venimos.